Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando el por qué no existe una selección del Reino Unido. Podemos observar que en otros deportes como el tenis o mismo por ejemplo en los Juegos Olímpicos, Reino Unido representa a todos los deportistas de ciertas naciones. Sin embargo, en el fútbol no existe esta selección puntualmente, sino que existen los países que integran el Reino Unido de forma individual. Lo que vamos a repasar hoy es por qué se da esta particularidad de que no jueguen todos juntos en un mismo combinado, sino que lo hagan de forma diferente, y qué podría llegar a ser esta selección si en algún momento se terminara conformando con los jugadores actuales y con los mejores jugadores del pasado de cada una de las mismas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, que me sigan en las redes sociales y que sobre todo se suscriban activando la campanita. Como les digo siempre, más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, comenzamos con el video. Antes de arrancar con el video les quiero recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y además una de las mejores apps del mercado. Allí vas a poder encontrar toda la información respecto a tus equipos y a tus selecciones. En la actualidad que todavía no han comenzado las ligas vas a poder encontrar toda la info sobre el mercado de pases. Y además como Yapa tenés la Bundesliga, la cual la podés ver de forma completamente gratuita. Ya sabes, descárgate OneFootball, es totalmente gratis tanto para iOS como para Android. Lo haces en el link que vas a encontrar acá en la descripción y me ayudas muchísimo también a mí. Antes de arrancar con el video directamente y entrar de fondo y de lleno con el tema futbolístico de por qué no existe esta selección, vamos a hacer una distinción que es clave me parece, porque no sé si todo el mundo la sabe, que es cuál es la diferencia entre Reino Unido y Gran Bretaña. Gran Bretaña es todo lo que conforma tres naciones, por un lado Inglaterra, por otro lado Escocia y por otro lado Gales. Estos tres países juntos conforman Gran Bretaña. Reino Unido tiene en realidad otro nombre, hoy en día lo conocemos de forma abreviada como Reino Unido, pero en realidad es Reino Unido de Gran Bretaña e Isla de Irlanda del Norte. Creo que con eso ya le estoy diciendo todo. El Reino Unido conforma tanto a los tres países de Gran Bretaña sumado a Irlanda del Norte, que es más que nada es un concepto político y es un nombre que se terminó acuñando en el último tiempo y que con la suma de Irlanda del Norte termina conformando el Reino Unido, que no es lo mismo que Gran Bretaña como acabamos de ver. Una vez hecha esta aclaración, que me parece que era importante, vamos a comenzar hablando de la parte futbolística. Y cabe la pena decir que Reino Unido jamás tuvo su propia federación futbolística, sino que cada país tuvo la propia. Y obviamente el motivo y quizás el por qué se da esto, que es obviamente la parte principal del video, se basa simplemente en la historia propia del fútbol. A ver, en las raíces justamente de este deporte, en el año 1863, un conjunto de clubes y de colegios, más precisamente 11 en ese momento, terminaron fundando la primera federación de fútbol del mundo, que era conocida como The Football Association, que obviamente es la federación de fútbol inglés. En el año 1872, es decir, 9 años más tarde, se jugó el primer partido entre selecciones, que es obviamente uno de los clásicos más antiguos del mundo, como es Inglaterra frente a Escocia. Y un año más tarde este amistoso se terminó conformando la Federación Escocesa de Fútbol. 3 años después, en el año 1876, se conformó la de Gales. Y 4 años más tarde se terminó conformando la Federación Irlandesa, que en ese momento no existía esta división de Irlanda del Norte, sino que toda la isla junta formaba la misma federación, y recién 40 años más tarde apareció lo que es Irlanda del Norte como selección y confederación en sí. Una vez que ya estaban formadas las 4 federaciones, como les dije la última en integrarse fue Irlanda en el año 1880, en el año 1883 se creó el primer torneo oficial y el más antiguo del mundo de selecciones, que fue conocido en ese momento como British Home Championship. Un torneo que tenía como idea en ese momento, más allá de obviamente competir con estas 4 selecciones, porque las únicas que competían eran las federaciones inglesas, escocesas, de Gales y de Irlanda hasta ese momento. Años más tarde después se terminó convirtiendo en Irlanda del Norte. La idea que tenía era unificar las reglas del fútbol. Hasta ese momento, con un fútbol recién apareciendo, estamos hablando antes del año 1900, era muy precario cada uno de los sistemas y prácticamente en cada país se jugaba con reglas diferentes. Si esto se quería llegar a transformar en el fenómeno mundial que hoy en día vemos, necesitaban una unificación y que se juegue el mismo deporte en todos los lugares, porque si no, realmente cuando se enfrentaban no sabían a qué estaban jugando y algunos creían que algo valía y que lo otro que hacía el otro no terminaba valiendo. Por esto se creó este torneo para
para crear las reglas propias que después se terminaron implementando a nivel mundial en el fútbol y tuvo un total de 100 años de duración. La última edición fue en el año 1984. Básicamente fue por una cuestión de desinterés. Obviamente en el año 1883 no había torneos, no existía el Mundial, no existían los Juegos Olímpicos, no existían los grandes clubes y con el tiempo la verdad que este torneo se convirtió en una cuestión amistosa donde no terminaban yendo los mejores jugadores y no tenía ya mucho sentido para los combinados terminar participando. En esos 100 años de historia más o menos que tuvo esta competición, 54 veces la ganó Inglaterra, 41 Escocia, 14 Gales y 8 veces Irlanda del Norte, que fue después. Por si no les dan los números para que sean 100 ediciones, en algunos casos había doble campeón, por lo cual compartían el título y sumaban uno cada uno. Por eso es que no hay 100 campeones, sino que hay más. En el año 1904 se da un hecho muy importante en esta historia y muy importante en la historia del fútbol, como es la fundación de la FIFA. En ese contexto, dentro de los países fundadores, no se encontraba ninguno de estos cuatro y obviamente tampoco se encontraba el Reino Unido. La FIFA en ese momento solamente admitía únicamente un Estado soberano. ¿Esto qué quiere decir? Se los traduzco al castellano para el que no entienda. Básicamente que se podía unir al Reino Unido, pero no se podían unir las confederaciones de forma separada. Sin embargo, es lo que terminó ocurriendo. ¿Y por qué se dio esto? Como hace varios años ya se habían formado la Federación Inglesa, la Escocesa, la Galesa y demás, y fueron además pioneros en la historia del fútbol, se le permitió como única excepción que finalmente se termine dando esto y que terminen conformándose o formando, mejor dicho, parte de la FIFA como 4 selecciones completamente distintas. A partir de ahí conformaron parte de la FIFA y comenzó toda la historia ya obviamente con el tiempo, obviamente de los mundiales, las competiciones a nivel continental y demás que hoy en día podemos observar en todos los lugares. Con lo que les fui relatando hasta este momento del video, queda claro que nunca existió una selección del Reino Unido de forma oficial ni reconocida por la FIFA. Sin embargo, hay un caso excepcional que son los Juegos Olímpicos. ¿Qué ocurre en este caso? Desde el año 1900 hasta el año 1960, la selección que representaba, digamos, a estas 4 naciones sí era el Reino Unido. Sin embargo, como sabrán y ahora vamos a ver un poco más adelante, hasta ese momento los futbolistas que podían participar de los Juegos Olímpicos debían ser amateurs, no podían ser jugadores profesionales. Y entre el año 1900 y 1960 se presentó una selección del Reino Unido, un combinado, pero que estaba completado de forma íntegra por todos jugadores ingleses amateurs, es decir, que no se cumplía las reglas de que sean del Reino Unido, sino que prácticamente eran todos ingleses. A partir del año 1984, el Comité Olímpico elimina este veto a los futbolistas profesionales y impone, digamos, el límite de futbolistas sub-23, es decir, podían participar futbolistas profesionales hoy en día, pero con la limitación que hoy en día podemos encontrar todavía vigente de jugadores de menos de 23 años. En ese plazo, desde que ocurrió esto hasta la actualidad, por ejemplo, Escocia clasificó en el año 92 y 96 a los Juegos Olímpicos, mientras que Inglaterra lo hizo en el año 2008. Sin embargo, en esas 3 ocasiones, las selecciones que clasificaron decidieron rechazar participar de los Juegos Olímpicos justamente por este conflicto, que iban a tener que representar un combinado de Reino Unido y que no lo querían hacer, sino que lo querían hacer como una federación individual. Sin embargo, la excepción realmente a la regla fue los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Organizados en Londres, organizados en el Reino Unido, la idea obviamente era que el anfitrión tenga su propia selección. Esto trajo muchos problemas internos, digamos, porque si bien, por ejemplo, Blatter, en ese momento el presidente de la FIFA, dijo que esto no afectaba la libertad que tenía cada uno, que podían representar al Reino Unido en los Juegos Olímpicos y después seguir siendo federaciones separadas en los demás torneos, tanto Escocia, Gales como Irlanda del Norte no tenían, la verdad, mucho interés en participar y querían que simplemente se presente Inglaterra representando al Reino Unido. Sin embargo, después a los jugadores se les permitió, si querían hacerlo, poder presentarse y se terminó armando un combinado de 18 futbolistas conformado con 13 jugadores ingleses y 5 jugadores galeses. Por eso, por ejemplo, se dio que Ryan Giggs, el histórico volante del Manchester United, terminó jugando esos Juegos Olímpicos para la selección del Reino Unido. En esos Juegos Olímpicos terminarían cayendo en los cuartos de final frente a Corea del Sur por penales. Una vez repasado todos los motivos por los cuales nunca existió la selección del Reino Unido y la excepción de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012, vamos a hablar de nombres propios. ¿Qué jugadores podría haber conformado, más allá de los ingleses, que claramente son la federación más importante en cuanto a calidad futbolística que ha tenido dentro del Reino Unido? Por ejemplo, se podría haber sumado el caso de Kenny Dalglish, el futbolista escocés, el caso de Darren Fletcher, el ex volante del Manchester United, o el caso de Denis Law, que fue también uno de los grandes talentos que tuvo la década del 60-70 en el Manchester United. En el caso de Gales, bueno, justamente Ryan Giggs podría haber jugado para Reino Unido, Ian Rush también,
otro volante, extremo, podría haber tranquilamente jugado para la selección inglesa, o el caso por ejemplo de Gareth Bale, actualmente un futbolista quizás no en su mejor momento, pero que antiguamente inclusive Inglaterra en algún momento soñó con poderlo nacionalizar, aunque finalmente él decidió jugar para Gales. Y en el caso de Irlanda del Norte, que claramente es la federación más débil, sin ningún tipo de duda su mejor futbolista histórico, George Best, que también jugó con Denis Law, formando ese gran tridente junto con Bobby Charlton en el Manchester United, y que además fue ganador de Balón de Oro, podría haber jugado en esta selección del Reino Unido y potenciarla aún más de lo que ya era en ese momento. Si hablamos de los jugadores actuales, más allá de los históricos, bueno, por el caso de Gales se podría sumar a la selección del Reino Unido con una base obviamente de futbolistas ingleses que no vale la pena nombrar. Gareth Bale, Daniel James, el futbolista del Manchester United, también se podría sumar Aaron Ramsey, el volante que actualmente juega en la Juventus. Por el caso de Escocia, el lateral izquierdo del Liverpool, Andrew Robertson, también Scott McTominay, el volante del Manchester United, o el caso, por ejemplo, de John McGinn, el futbolista del Aston Villa. Mientras que en el caso de Irlanda del Norte, la verdad que hoy en día no tiene un gran referente, el mejor jugador que tiene es un lateral izquierdo, su nombre es Jamal Lewis, que juega en el Newcastle, pero creo que no podría quizás aportar mucha calidad a una selección del Reino Unido. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si alguna vez se preguntaron, se pusieron a pensar por qué no existe una selección del Reino Unido, entiendan que los motivos fueron más que nada históricos y una cuestión de que desde el momento en el que se creó el fútbol siempre estuvieron separadas estas selecciones. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.